Okidoki. Entonces, la comisión, digo, la comisión y la Corte y más la Corte Interamericana va a estar revisando que se hayan adoptado las medidas cautelares. Va a estar observando que tanto los beneficiarios como sus representantes, bueno, dependiendo si es víctima o ofendido, haya cumplido el Estado responsable con dichas medidas cautelares. Es decir, si le exige la Corte Interamericana que esté presentando datos respecto a la compra de ciertos medicamentos, pues va a estar checándolo cada mes hasta un periodo determinado por la Corte Interamericana, en donde se determine de que sí hubo cumplimiento por parte del Estado responsable. También podrá requerirle a los beneficiarios o sus representantes si efectivamente realizó el Estado lo convenido respecto a la medida cautelar. Ojo, el hecho de que haya una medida cautelar no quiere decir de que ya sea responsable el Estado, sino que tiene que poner esas medidas para que, repito, le llamamos la apariencia del buen derecho. Se le exige al Estado que haga eso para que vea los buenos oficios por parte del mismo respecto a la Corte Interamericana, para que vea que sí está cumpliendo con su encargo y sobre todo para decirle que efectivamente el Estado está cumpliendo a cabalidad con lo que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, le pide informes, pero también los beneficiarios tienen voz, y cuando van ante la comisión, que esta a su vez le informa a la Corte Interamericana, lo que va a pasar es de que le va a decir sí, efectivamente ha cumplido con lo acordado, o simplemente dice no ha hecho absolutamente nada. Cuando hace eso, se le hace una reprimenda, bueno, es como un recordatorio al Estado responsable para que vuelva a dejar las cosas como estaban anteriormente, y sobre todo que realmente cumpla con los medicamentos. Entonces se hace una determinación. Si la Corte dice que no ha cumplido, se le exige otra vez, y si no, va a haber o puede haber algún tipo de represalia. Generalmente es la remoción como miembro de cualquier organismo internacional. En este caso sería ante la OEA. Si por alguna razón sigue incumpliendo de manera cotidiana, continua o periódica, lo que va a pasar es de que por lógica uno entendería de que pues no quiere cumplir con lo establecido en el convenio. Quedaría marcado como un Estado incumplidor, o que no cumple con su palabra, que es algo que en verdad les pesa a los estados miembros de cualquier organización internacional, el hecho que les digan que no cumplen con los estándares internacionales, y que lo digan lo dejen como alguien o un estado que sea, pues que no es de fiar. Eso hace que baje sus estándares económicos, financieros. Lo que les he comentado muchas veces es de que incluso los demás estados dicen no, porque voy a estar haciendo tratados con este estado si no cumple, y se ve afectado muy radicalmente a su economía, y sobre todo a su relación con otros miembros de la OEA o cualquier otra organización internacional. ¿Ok? También les había hablado, o les había puesto un esquema de cómo es que se realiza el procedimiento. Empieza con el escrito. No lo voy a hacer completo, está en el video, y ustedes lo pueden ver tranquilamente, pero básicamente es desde la presentación hasta la conclusión. Pueden ser los 22.2 meses, pero existen algunas situaciones. Puede llevar todo el proceso, y en dado caso puede haber un acuerdo amistoso, que sería como un camino alterno después de todos los procedimientos diplomáticos directos que hemos visto. También puede haber de que haya algún tipo de conciliación, y le vamos a llamar acuerdo amistoso de resolución, el cual, si ambas partes están de acuerdo, pueden optar por esta opción e irnos más rápido, en lugar de que se tarden los 2 años. Y estoy hablando de algo en promedio, pero pueden ser 6 años, pueden ser 10 años desde que se presentó dicho problema.
Ya para entonces creo que incluso va a dejar sin efectos ciertas situaciones que vayan relacionadas con con el caso en particular. Entonces, en ocasiones tratan de llegar a un acuerdo. Si se llega al acuerdo, se hace una sentencia de homologación del acuerdo amistoso, y en todo caso, si existiera alguna situación como lo es la interpretación de la sentencia, lo único que va a haber es una sentencia de interpretación en donde le va a explicar paso por paso al Estado qué es lo que tiene que hacer. De lo contrario, si no llegasen a ese acuerdo amistoso, pues va a seguir todo el curso del procedimiento, que es la presentación del escrito, hay una contestación por parte del Estado, el cual acuérdense que siempre tiene que haber una audiencia, una garantía de audiencia entre ambas partes. O sea, no solamente se va a escuchar a una de las partes, sino que se revisa ambas partes, se presentan, aquí serían las contestaciones juradas, que son todos los testimonios de todas las personas, e incluso de los propios, de las propias partes, en donde van a señalar qué fue lo que hizo el Estado. De viva voz va a ir la persona. Ha habido muchos videos bastante desgarradores de situaciones terribles que han pasado en algunos estados, otros no tanto, la verdad, pero sí hay situaciones en donde el que tuvo la experiencia se le nota en el aspecto, en la imagen, cómo revive esa situación, de cómo es que lamentablemente esa autoridad fue responsable de alguna violación. José, bienvenido. Aquí estaba. Ah, que es una situación aberrante, pero ahí está el testimonio. Y los jueces toman muy en cuenta esa situación. Ellos pueden hacer preguntas a las partes, a la parte beneficiada, o en este caso a la persona es que se llama beneficiarios o bien víctimas, pero vamos, suena muy contradictorio, pero al final de cuentas terminan siendo gente que tuvo un problema real con una autoridad, y llega un momento en donde cuando van revisándolo los jueces, que van preguntándole, ellos se dan cuenta si están diciendo la verdad o están diciendo la mentira, o una mentira. Pero prácticamente cuando alguien, ustedes véanlo, cuando ustedes recuerdan algo triste, pues se les nota en su semblante, se nota claramente de que hay una situación ahí en particular. Y es lo que pasa con los testimonios. En algunas ocasiones sí se permite ver los videos porque se encuentran publicados, pero hay otros que lamentablemente son tan terribles que ni siquiera se permite su visualización. Y no sé si lo puse aquí, pero hay algunas partes en donde son públicas y otras privadas precisamente por esta situación. Entonces se hace el testimonio jurado. Recuerden que aquí en México no tenemos ese concepto, más bien aquí hay como un castigo por el incumplimiento de la norma, pero por ejemplo en Estados Unidos o en algunas partes de Sudamérica, la palabra es importantísima, y por lo tanto cuando se hace una contestación jurada es porque lo que está diciendo ahí es verdad, y lo está diciendo de una forma de tal manera de que no haya dudas respecto a la situación. Luego entonces se hace el desahogo. Quizás cuando se hace el desahogo puede haber algún tipo de intervención por parte de alguna de las partes respecto a que algún testigo o algún perito no cumple con ciertos requisitos de objetividad. Por lo tanto, se hace como una tacha, bueno, le llaman tacha de testigos aquí internamente. Allá sería, se hace una objeción a dichos peritos o a los testigos, y en la Corte Interamericana lo que va a hacer es revisar el asunto en particular en una cuerda separada, va a analizarlo y después va a determinar algo sobre ello. También en esta situación hay un escrito, posiblemente puede haber, que le llamamos amicus curiae. Ese ahorita lo vamos a ver en particular, pero es un escrito de una persona ajena ¿cómo se llama? Al asunto, pero que tiene algo que decir
al respecto. Después de eso siguen los alegatos que pueden ser escritos o pueden ser orales a través de la audiencia pública que se hace para el desahogo de todas las pruebas, y posteriormente hablamos de una sentencia de interpretación si existe la posibilidad o la necesidad de que se haga una interpretación, y posteriormente se hace la ejecución, y al final tanto de la resolución en la sentencia de homologación de sentencia y la sentencia por el procedimiento general que se hace ante la Corte, siempre va a haber una supervisión de cumplimiento por parte de la Corte. Al final siempre va a estar revisándolo. ¿Por qué? Porque es la política de la Corte Interamericana. Es como su garantía de que lo que hace se va a cumplir. Porque ante ella ya no hay alguien más, ya no hay forma de hacer otro reclamo. Entonces, para que todos los miembros soberanos tengan creencia al respecto, que tengan la certeza de que dicha corte va a cumplir con todo lo que ha obligado, lo hace a través de esto, de supervisión y exigencia al Estado miembro. Como ya les decía, el amicus curiae, híjoles, lo puse en el video y creo que lo puedo volver a repetir. La verdad es como un chismoso, o sea, o mejor dicho, un metiche, en donde no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el caso en particular, pero tiene conocimientos suficientes para implementarlo. No es testigo porque no forma parte, no obtuvo con sus 5 sentidos, no tuvo ningún acercamiento al hecho, pero a través de sus conocimientos puede señalarle a la Corte Interamericana que a lo mejor se le puede pasar, como cualquier ser humano, se le puede pasar alguna situación. Imagínense en la Corte, se le olvida algo al respecto, algo que haya antes resuelto, pero o de otro juez en particular que haya resuelto algo, y resulta ser de que esta persona ajena al caso dice, oye, Corte, fíjate que si bien tú no has hecho esto, acá la Corte Europea ha resuelto exactamente por las mismas circunstancias, ha resuelto de esta manera y se lo presenta. Y aparte, esta persona puede dar un análisis respecto al caso y dar una conclusión. La Corte lo puede o no tomar en cuenta, pero generalmente lo toma en cuenta porque estas personas siempre son expertas. Estamos hablando de, bueno, le puedo llamar jurisconsultos internacionales, en donde han analizado, tienen experiencia, tienen un renombre de tal magnitud que no se puede dejar al azar el hecho de que si esa persona presenta algo, no lo puede dejar a un lado, o sea, lo va a revisar la Corte Interamericana y lo puede tomar en cuenta. Repito, puede ser que lo utilice o lo tome como parte para el proyecto de sentencia o no. Eso dependerá mucho de la Corte. Y como son 7 personas, a lo mejor 4 de ellas ni siquiera tiene, a lo mejor está de acuerdo de esa forma de resolver el caso y determinan haciéndolo de otra forma. Por eso es un poco más democrático o más objetivo la forma en que se resuelve a través de estos tribunales. Lo que les decía aquí, la verdad es que en principio de cuentas no pueden visitar a otros territorios como tal para el ejercicio de algunos casos, pero realmente dice su reglamento que no, pero la verdad es que sí lo he utilizado como un marco como una vitrina para que todos los demás miembros de la OEA vean que cumple con sus facultades y las está ejerciendo de manera correcta. Repito, es una vitrina a favor de esta Corte Interamericana para que ustedes bueno, los miembros que forman parte de la OEA vean que están cumpliendo, que se está ejerciendo correctamente el presupuesto. Recuerden que también a ellos les pagan y les paga todos los miembros de la OEA, y como pagan una cantidad de dinero, pues es exigible que se vean resultados y así es como se da. Tal es el caso, cuando van a esos territorios, es el de, bueno, generalmente hubo una en Surinam, otra y otras 2 en Honduras, en donde hubo esta situación de diligencias.
como tal, no va así la Corte Interamericana, sino lleva a algún representante y va revisando los casos en particular. Era lo que les comentaba en el video como una inspección judicial. No va el juez, bueno, va el juez a través de un representante o incluso puede ir el juez que lleva el proyecto, revisa las circunstancias, lo palpa, observa, oye testimonios y regresa con la información para hacer una determinación a través de esto que le llamaba como una especie de inspección judicial. Como les decía al principio, toda la información es pública, salvo algunas cosas que se consideren contrarias a lo público, como los datos particulares de algunas personas o algunos aspectos sensibles y cuando vayan en contra de la moral y la ética. Aquí hay una dicotomía respecto a qué es ético y qué es moral. La verdad es que hay situaciones que ustedes como personas pueden identificar claramente que un hecho o una situación es moral o éticamente incorrecto. A lo mejor un video que se visualice, valga la redundancia, la tautología, respecto a algún acto violento a través de armas de fuego, pues evidentemente las personas, el público en general, pues no los tendría que ver. ¿Por qué? Porque es algo desagradable, es algo inhumano, algo que no debería de suceder y como quiera sucede. Eso es va en contra de la moral el hecho de que lo publiquen y por lo tanto esas situaciones no se van a publicar a través de su página de internet. También les señalaba rápidamente lo que era la figura del defensor interamericano y el defensor público interamericano. En ambos casos siempre va a hablar o siempre va a ser para aquellas personas que por sus escasos recursos no puedan ir directamente ante la corte. Repito, cuesta muy caro, no sé cuánto cuesta, bueno, en lo particular, no he ido a Costa Rica. Ustedes si revisan en Google, revisan un viaje redondo de México a San José de Costa Rica y pueden ver que pues barato no es. O sea, por lo menos tendría que ser entre 5 y 10 mil pesos. Y me estoy yendo muy, muy barato en cuanto a en cuanto al viaje, nada más. Pero también faltaría hospedaje, faltaría, qué sé yo, como tal un abogado, pagarle los honorarios al abogado. Si ustedes quieren ir, tienen que pagarle a tanto el abogado como ustedes el costo del viaje, vamos, el hospedaje, hay muchísimas cosas que van a llegar a ser muy caras. Y primero que nada, pues el propio defensor cuesta. Ustedes como abogados o futuros abogados, pues van a tener van a hacer prestación de servicios y como tales, pues no lo van a hacer gratis. Porque lo contrario, pues vamos, estaría en contra del ejercicio de su servicio profesional, como es la de la abogacía. Entonces, esa situación a muchas veces es muy, muy costosa y para eso está la figura pública del defensor público interamericano. Ellos, al igual que aquí en Aguascalientes, no se han fijado, hay algunos organismos o algunas organizaciones a través de universidades o el propio Estado que les entregan a las personas algún defensor de oficio que no les va a cobrar porque vamos, la redundancia, su oficio es defenderlos bajo el costo o el gastos por parte de un organismo social o socialmente, bueno, ni voy a decir responsable, un organismo que va a apoyar socialmente a aquellas personas que no tengan económicamente la posibilidad de defenderse o también a través del Estado, a través de sus defensores. Así también la Corte Interamericana va a apoyarlos a través de una serie de defensores que los va a ir guiando y sobre todo va a ir atendiendo el caso in situ, es decir, ahí en Costa Rica. Y también existe un fondo de asistencia legal. Cuando realmente pasa, aunque muy, muy cotidianamente pasa,
es de que algunas personas que fueron violadas en sus derechos humanos, pues tampoco tienen fondos para ir, por ejemplo, como testigo, o bien para que sean apoyados incluso para la papelería. Es muy, muy tedioso y sobre todo es muy, muy difícil para esas personas. Hay un fondo en donde, si por alguna razón no cumple, bueno, cumple con los requisitos de problemas económicos, la propia Corte, una vez que ha sido presentado ante el tribunal el caso, es decir, que ya pasó ante la la Comisión Interamericana, ya a partir de ahí se hace un estudio socioeconómico y se le entregan los fondos correspondientes ¿cómo se llama? Para que siga el proceso. Al final de cuentas, si ustedes lo ven en su contra, pues si por alguna razón ganara esta persona, pues los fondos que se utilizaron como asistencia legal se los van a cobrar al Estado responsable y al final de cuentas se restituye ese fondo de los gastos que se hicieron a través de este caso. Aquí, bueno, ya hemos terminado. A partir de la diapositiva pasada, concluimos el video pasado. Ahora vamos a ver lo que es la adopción de sentencias. En este caso, implica la deliberación de los jueces en el periodo de sesiones en el que se haya previsto la emisión de la sentencia. El proceso de deliberación puede durar varios días durante un periodo de sesiones e incluso, debido a su complejidad, puede ser suspendido y reiniciado en el próximo periodo de sesiones. No sé si lo han visto en la Suprema Corte de Justicia. Generalmente lo que pasa es de que el ministro proyectista entrega a los otros 10 ministros su proyecto. Él se los presenta previamente, se sube a la lista de asuntos que se van a deliberar en el Pleno y van revisando ese escrito, ese proyecto. Literalmente van revisando página por página, párrafo por párrafo, lo van analizando y al final quienes estén a favor o en contra de ciertos lugares o ciertos puntos resolutivos van a votarlos. Así pasa también con los jueces de la Corte Interamericana. Van revisando una sentencia y a lo mejor puede haber que una de las sentencias sea tan ríspida o tan controversial que algunos jueces estén en contra del proyecto y pueden estarlo analizando durante todo un periodo. Repito, si son 6 periodos, imagínense que sea de un mes el periodo, cada periodo, vamos, que sea un mes sí, un mes no, así sucesivamente para que concluya. Entonces va a haber un momento en donde quizás por los demás casos que tienen en particular, pues no terminen de emitir una sentencia e incluso se vayan a otro periodo. En esa etapa se da lectura al proyecto de sentencia previamente revisado por los jueces. Siempre se les entrega con varios días de anticipación para que estén revisándolo y se haga el debate. Eso es lo más importante. Aquí se va analizando y como tienen 7 jueces, tienen 7 puntos de vista. Y es fascinante, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho, lo veo mucho en los tribunales electorales, cómo presentan el proyecto, acá también son 7 en la sala superior, cómo presentan el proyecto y cada uno, ya sea lo va destruyendo, van dando sus argumentos y van señalando por qué sí o por qué no están a favor de la sentencia. Aquí la diferencia es de que aquí no se acaba en la sala superior, de aquí del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no terminan la sesión hasta que concluyan con cada uno de los casos que se presentaron en ese día, salvo que se hayan salido o se hayan sido retirados de la lista de asuntos para la sesión. Acá también pasa lo mismo, solamente que imagínense con contextos internacionales, es decir, que tienen que ir interpretando, cada uno de los párrafos conforme al análisis de cada juez. Y para colmo de sus males, cada juez representa, bueno, no representa como tal, pero son de diferentes estados, de diferentes países. Y eso de que sean de diferentes países también implica una interpretación maravillosa. ¿Por qué?
porque lo que a lo mejor un párrafo para un juez puede definirse de una forma, otro juez no solamente lo va a ver como algo malo, porque hay algunas palabras que para algunos les va a hacer como que les va a saltar, es decir, no, espérate, es que lo que está diciendo está completamente mal, y otros van a verlo como con una visión de su estado, en donde dicen, es que está correcto como se está señalando. Por eso es que al final se hace como una sentencia demasiado clara que todo el mundo lo pueda revisar, percibir y analizar de la misma forma. Se va modificando. Si es un de Estado mexicano, el juez chileno le puede ir cambiando algunas palabras que vaya siendo un poco más neutro. Y se va revisando y se van haciendo, vamos, tan grande que se involucran todos. O sea, es fascinante. Si alguna vez ustedes ven una sesión de la Corte Interamericana, según yo lo pueden ver ya en YouTube, pero es muy fascinante cómo es que empiezan a argumentar los jueces e incluso hacen testimonio de todo lo que dijeron cada uno, tanto los beneficiarios como los estados responsables, van analizándolo y van expresándolo y el otro les replica y dicen, es que lo que estás diciendo no es correcto y empiezan a hacer argumentos y al final hacen una sentencia un poco más clara, van quitando todo lo que es paja, van estructurándolo de una manera más cristalina y entendible sobre todo para las personas. Y este concepto, repito, ya lo estamos implementando aquí en nuestro Poder Judicial, vamos, en algunas ocasiones o en algunas pues son 3 nada más que son los tribunales colegiados de circuito o bien las salas regionales en materia electoral o también en materia administrativa. Son 3 personas que van analizándolo. No es tan grande, o sea, no son 7 o no son 11 personas los que van analizándolo, pero, y es un poco más rápido, pero el hecho de que cada uno aporte algo para que haya una mejora en cuanto a la dicción, bueno, la redacción, mejor dicho, de la sentencia, es fascinante. Ya ha habido cambios por parte del Poder Judicial para que incluso sea tan sencilla una sentencia que cualquier persona, es más, hasta para un niño, se han hecho sentencias para que sean tan claro que lo puedan, perdón, para que lo puedan entender los propios niños. No sé si han visto, me ha pasado, bueno, me lo han pasado a algunos colegas, en donde hacen 2 tipos de sentencia. Uno tan claro, uno que es formal, que es legal, y otro que va dirigido a aquella persona, en algunas ocasiones son menores de edad, en donde le va explicando paso por paso el juez de qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo el papá. Me acuerdo perfectamente porque decía que tu papi presentó este escrito para que a ti te dieran estos medicamentos. Entonces va explicándole de una manera tan clara, tan sencilla, para que lo vaya entendiendo el niño y por qué es que está apoyándolo o por qué en este caso el Poder Judicial ampara a este niño respecto de ciertas circunstancias. En el caso particular que vi, hablaba de unos medicamentos y por lo tanto le explicaba que le exigía al Estado de que se comprometiera a que fuera a su casa y le entregara los medicamentos. Es fascinante cómo lo fueron estructurando de una manera de que lo entendiera un niño de 6 años, literalmente. Entonces, esto es gracias a estas sentencias de la Corte Interamericana y sobre todo ha ayudado muchísimo a agilizar la ejecución de estas sentencias y que sea tan claro que no se necesite una sentencia de interpretación. La verdad es que en algunas ocasiones algunos estados terminan haciendo esto para tomar un poco más de tiempo mientras puede ejecutar el caso. En otras ocasiones, pues simplemente no entienden la sentencia, pero se ha manejado de esta forma de hacerlo de manera tan clara que se puede evitar esta situación de que no se entienda y se pueda ejecutar de una manera más rápida.
Así, si los jueces solicitan el cambio o modificación de aspectos del proyecto, se trabaja inmediatamente en una nueva propuesta que se somete a consideración y votación a los jueces. Esto aquí en México le llamamos el engrose. Hay dos formas de hacer engrose en México. Cuando se hace de manera contraria, o bien cuando se adhieren algunos elementos como lo que es el voto particular o los votos concurrentes. Se engrosa, por eso se hace más grande el proyecto. Cuando se vota en contra, ese que fue proyecto termina siendo un voto particular y el otro proyecto se modifica de tal manera de que vaya en otra dirección la sentencia. Cuando se hace eso, repito, se hace más grande el expediente y por eso el término de engrose. Así, en el marco de dicha deliberación, se va discutiendo y aprobando los diferentes párrafos, como bien les decía, hasta llegar a los puntos resolutivos de la sentencia que son objeto de la votación final por parte de los jueces de la Corte. Van viendo párrafo por párrafo el proyecto y al final de cuentas, repito, queda de una manera un poco más entendible, más fácil. Ustedes lo pueden ver en la página de internet de la Corte Interamericana. Es muy sencilla la forma de lectura. Lo pueden encontrar tanto en inglés, francés y en el caso particular de la OEA en español, porque son los idiomas más concurridos con los miembros de la OEA. En algunos casos los jueces presentan votos disidentes o concurrentes al sentido de la sentencia, los cuales constituirán parte de la misma, se hace el engrose, el resultado de dicha deliberación en la sentencia definitiva e inapelable del caso. Cuando se habla de voto disidente o concurrente, cuando es voto disidente, es de que no están de acuerdo con el proyecto, definitivamente. Haz de cuenta, hacen la discusión y obviamente, pues, como cualquier ser humano, en un grupo determinado, pues tiene alguna disidencia, por eso el término de disidente. Y por lo tanto, va en contra de la sentencia, pero como está siendo en contra de la mayoría, pues tiene que fundar y motivar porque está en contra, como cualquier acto de autoridad, y por lo tanto se hace esta dinámica. Se presenta el voto, bueno, una persona está en contra, o uno de los jueces está en contra, y dice por cuáles son las razones. A esto le llamamos voto disidente. O concurrente, que será que algunas ocasiones los jueces se encuentran a favor de la parte final. Los puntos resolutivos están completamente de acuerdo, pero el camino que se llegó o se llevó a cabo para tener esa situación, vamos, no es la que ellos pensaban. Entonces dicen, sí, estoy de acuerdo con tus puntos resolutivos, pero yo llegué a ese punto a través de otro camino. Entonces se hace algo concurrente, por eso concurren, van a la par. La persona presente también obviamente tiene que fundar y motivar porque está en contra, bueno, no en contra, sino difiere en los considerandos, pero sí está a favor de los puntos resolutivos. Presenta ese voto, que es el concurrente, lo aprueban y todo eso se pone en el expediente. ¿Ok? ¿Cuál es el quórum que se necesita para la deliberación de la Corte? Es de 5 jueces. Con el simple hecho de que haya 5 jueces es más que suficiente para que se resuelva un caso. Ya si son los 7, pues no hay ningún problema. ¿Y son susceptibles de apelación los fallos del tribunal? No, no pueden ser susceptibles a ninguno. Son definitivos e inapelables. Es ya prácticamente el tribunal máximo a lo que se puede llegar un caso en particular. Véanlo de esta forma. Está un caso civil. El caso civil se fue con el juez de lo civil, que es la primera instancia. Se puede ir a lo mejor a una revisión ante la Tribunal Superior del Estado de Aguascalientes. A lo mejor en esta sentencia sigue perjudicándolo, se va ante el Tribunal Colegiado del Circuito. Si por alguna razón existe una interpretación directa por parte de la Suprema Corte que tengan que decidir para alguna reflexión en materia de constitucional, se puede ir ante una de las salas, o bien, o en este caso la sala 1, la primera, o bien, si es tan trascendental, se puede ir ante la Suprema Corte.
Cuando llega a la Suprema Corte y no ha habido alguna, algo a favor de esta persona, puede irse ante la Corte Interamericana. Y si se fijan, son 6 instancias a las que tendría que ir esta persona para poder tener una resolución por parte de la Corte Interamericana. Bueno, son 5 para llegar a la 6ª, que es de la Corte Interamericana. Dependiendo mucho de ciertas circunstancias, puede haber algún tipo de per saltum entre todos los tribunales o autoridades jurisdiccionales en las que se llegue ese caso, o bien puede irse directamente cuando se trata de derechos humanos, en un per saltum hasta la Corte Interamericana, cuando realmente sea muy grave, muy, pero muy grave. Eso ténganlo así como en mente y sobre todo en letras grandes y rojas, en donde tenga que ser algo tan trascendente que se necesite llegar hasta la Corte Interamericana y que ésta lo revise. Generalmente se trata de guerras, o sea, generalmente se trata de asuntos tan trascendentes para ambas partes, que si no se metiera a la Corte Interamericana, pudiera haber algo mucho peor para todo el continente. Esa es la razón por la cual puede irse hasta esa instancia. De lo contrario, uno tiene que ir agotando cada una de las instancias locales para que se pueda lograr llegar a esta instancia que es la Corte Interamericana. Rápidamente, para el caso particular, voy a hablar un poquito de lo que es el control de convencionalidad. Ya hablamos sobre el bloque constitucional. Para el caso de México y para la Corte Interamericana, ha tratado en diversas ocasiones de hacer una especie de homologación, de interpretación de normas de derechos humanos. No solamente se tiene que interpretar la Constitución a través de lo que diga la misma, sino que también puede ser de que nos olvidemos como tal de la Constitución y nos enfoquemos más a tratados internacionales. Nosotros tenemos, repito, muchísimos, pero muchísimos tratados internacionales. Digo, no sé si se han dado cuenta, pero nosotros tenemos, hasta hace poquito hubo cambios en cuanto en materia penal sobre el maltrato de animales. Y eso ha sido bandera de varios partidos políticos, en particular uno, de color verde. Pero incluso no debimos haber llegado hasta las modificaciones de nuestra ley. Hay un tratado internacional de derechos de los animales que está firmado y ratificado por México, y nosotros teníamos la posibilidad de defender los derechos de los animales, porque sí existen derechos de los animales. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que decían un profesor que no tenían derechos porque no eran susceptibles incluso de ejercerlos. Digo, pues no necesitaba ejercer un derecho para tenerlo o ser susceptible del mismo. Al final de cuentas, pues sí existe este tipo de derechos y se encuentran consagrados en un tratado internacional al respecto. Entonces, quitando eso y volviendo a lo que son derechos humanos, el derecho humano como tal es tratado a través de la Convención Americana y todas las fuentes. Vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a empezar con un concepto en particular que es violencia contra las mujeres o la prohibición general contra la violencia de las mujeres, y vamos a darnos cuenta de que nada más por ese concepto o ese tema hay muchísimos convenios o muchísimos tratados internacionales al respecto. Se conjuntan, se hace un análisis, pero para hacer ese análisis el juez tiene que hacer primero una revisión tanto de la norma interna como de la norma externa, y a eso lo vamos a llamar como control convencional. No solamente nos vamos a llenar de libros de aquí de nuestro, ¿cómo se llama? De órganos, de ordenamientos internos de aquí de México, sino que también hay que revisar todos y cada uno de los tratados internacionales que México sea tratante o que haya tenido algún tipo de acuerdo, y se tiene que analizar. Esto se tarda mucho, la verdad, incluso al momento de agregar más normativa
a favor de una persona, pues implica más estudio y eso también implica pues más tiempo. Entonces, hemos tratado aquí en México de generar este tipo de situaciones y sobre todo que los jueces ya tengan esas calidades de que cuando van a tratar un caso, cualquier caso, no solamente se enfoquen en lo que dice nuestro Código Civil, nuestro Código de Procedimientos Civiles en su momento, o lo que diga la ley de amparo, bueno, en fin, cualquier ley que tenga que ver con el tema, sino que también tenemos que allegarnos a todos los tratados y convenios internacionales para que sea, para que tenga esto que le llamamos como control de convencionalidad. En este caso, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluyendo sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado. Cuando se interna cualquier tratado internacional, como ya les he comentado en algunas ocasiones, no solamente es aquí vamos, no solamente lo tienen que acatar aquel Estado, bueno, autoridad administrativa, sino que también lo tiene que asumir tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial y tiene que adaptar todo para que sea implementado dicho convenio. Entonces, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo de decisión judiciales o administrativas, no hagan ilusorio, vamos, que lo hagan así como, ay, sí, sí lo voy a resolver o lo voy a aplicar, pero a la mera hora no lo haga. El cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Ya nos comprometimos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ahora lo tenemos que cumplir y lo tenemos que cumplir en los 3 niveles dentro de los 3 poderes. Bueno, sí, se puede decir que son los 3 poderes, tanto federales como estatales y en el caso particular de los municipios a través de su ayuntamiento. Esto quiere decir que todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad. Ya les he comentado de que el control de convencionalidad es lo mismo o lo podemos encuadrar en lo que es el control difuso. O sea, que cualquier autoridad jurisdiccional en cualquier momento, sin necesidad de irnos ante un juez federal, llegue a aplicar algún concepto de una convención. En algunos jueces lo presenta, pasa, por ejemplo, en materia electoral, ni siquiera tienes que irte a la sala regional para alguna interpretación de materia convencional, el tribunal local lo puede hacer correctamente y ya con eso ya estaría cumpliendo con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea también debe tenerse en cuenta que no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana, esta interpretación de la última Convención Americana, también va a ser obligatoria. O sea, no solamente lo que dice, vamos, la interpretación es lo mismo o lo vamos a asimilar a lo que es la jurisprudencia. Y esos criterios o esa interpretación también es obligatoria y también tiene que ser señalada en cualquier juicio o cualquier sentencia por parte de cualquier autoridad jurisdiccional. E incluso, si me permiten señalarlo, no solamente, es mi particular punto de vista, no solamente lo debe de acatar los ordenamientos, bueno, los órganos jurisdiccionales, también los órganos administrativos lo deben de implementar. Si bien aquí existe una contradicción y no ha habido alguna interpretación por parte de tanto la Sala Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es de que al momento de que se asume a través de órganos, bueno, a través del ordenamiento interno, el hecho de ratificar los convenios,
nosotros también estamos obligados, bueno, en general, los órganos administrativos tienen que implementar dichos convenios desde un principio. ¿Para qué? Para evitarnos cualquier conflicto posterior. Si un juez, un juez que tenga el control convencional, va a resolver de tal forma, es decir, a través de un control convencional, pues si la autoridad administrativa desde un principio asume la convencionalidad de sus actos, cuando llegue ante el juez, digo, ante la autoridad jurisdiccional, pues va a decir que efectivamente se tiene que cumplir con esta situación. Entonces, ya nomás lo único que tendríamos que hacer es ir homologando la actuación de la autoridad administrativa, ir homologando en cada una de las instancias y al final de cuentas se va a estar confirmando lo actuado por la autoridad administrativa. Ya no tendríamos que ser muy legales, vamos, si desde un principio somos convencionales, pues ya no habría ningún problema respecto al cumplimiento de cualquier tipo de convención, si desde un principio se realizó. Pero repito, ese es un punto o una situación muy particular, pero por desgracia en México somos más legalistas que convencionalistas. Para la autoridad siempre se va a justificar diciendo, es que la ley es lo que dice, aunque la propia ley sea contraria a la convención, que eso es lo que, ay, bueno, se me hace un poco complicado, porque, vamos, si saben perfectamente la autoridad de que esa ley o ese apartado o ese artículo de la norma es contraria a la convención y sabes que si no lo cumples, allá te van a decirte que va contraria a la convención, pues desde un principio lo cumples y ya no te hacen el regaño como autoridad administrativa. Repito, eso es mi particular punto de vista, pero se los dejo a su consideración cuando sean alguna autoridad administrativa, quién sabe, mejor ustedes tienen la posibilidad de implementar cualquier tratado internacional y lo pueden hacer de esta manera. ¿Qué es el voto de la sentencia? Al final, cuando se hace cuando ya se hizo toda la estructura, cuando ya se hizo toda se dio la información, ya se votaron los puntos resolutivos, al final se hace una votación general en donde, perdón, donde se establece cómo es que va a quedar finalmente. Cuando una sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue su opinión al fallo, lo que les decía, el voto disidente o el voto concurrente. Y también otra cosa, puede haber sentencias de interpretación. En caso de que alguna de las partes en el proceso estuvieran en desacuerdo sobre el sentido o alcance de la sentencia en cuestión, la Corte lo interpreta a través de una sentencia de interpretación. Es decir, si te dice que tienes que resolver un acto, un caso en un plazo, a mediano plazo, y nada más así dijera la propia sentencia, yo no tengo la posibilidad de señalar qué es mediano plazo. Yo puedo hablar de 1 año, 2 años y estoy hablando de medio plazo, pero es mi interpretación o es mi punto de vista. Entonces, para eso, se le pido a la Corte Interamericana que me diga qué es un plazo a mediano plazo o qué es mediano plazo y con ello puedo ya darme una idea como autoridad responsable de cuándo es que tengo que cumplir con la sentencia. Dicha interpretación se realiza a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que ésta se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. Obviamente, pues primero tienen que revisarlo los estados que son responsables o bien los beneficiarios. Puede ser de que a lo mejor les dicen que tienen que entregar, los efectos sean a favor del beneficiario, pero en la sentencia se les olvidó, o cuando hicieron el engrose, se les olvidó cómo es que les van a solucionar su problema. Entonces,
presentan una sentencia de interpretación y la Corte Interamericana va a decir, sí, es que se debe de resolver o los efectos son para esto, 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 esto y esto. Al final de cuentas, la verdad es que no es tan complicado porque, repito, cuando llegamos a esta parte, generalmente es muy claro. Y como hay una supervisión por parte de la Corte para el cumplimiento de la sentencia, pues ahí es donde puede estar expresando la Corte Interamericana de cómo es que se tenga que resolver, cuáles son los efectos y por lo tanto, ¿se acuerdan del checklist que les había señalado? Pues lo va a ir haciendo poco a poco y les va explicando a los estados si están cumpliendo o no están cumpliendo. Aparte hay informes del estado, hay informes de las víctimas o de los beneficiarios en su caso respecto a esta situación. Los van llevando de la mano. Por eso casi siempre no existe una sentencia de interpretación. Solo habrá, en los casos que yo conozco, siempre lo han hecho para dar un poquito más de tiempo al Estado para el cumplimiento de dicha sentencia. Cuando es claro o es muy clara la sentencia, pues no tiene caso a pedir este tipo de sentencias de interpretación. Bueno, para el caso particular, bueno, antes de que continuemos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muchas gracias, Katia. Nada más rapidísimo, quería enseñarles ¿cómo se llama? Mira, me parece que estamos repitiendo. A ver si se ve así bien. Hay un apartado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes entran en esta página, si quieren ahorita se las pongo en las diapositivas, y ustedes entran a este link y hay un formulario en donde les va explicando lo que les dije de los requisitos del artículo 28. Permítanme, está abierto. ¿Sí? Okay. Perdón, es que se escuchaba un ruido. El artículo 28 habla de los requisitos que debe de presentar una persona que quiera presentar una denuncia y hay un apartado que señala a dónde tienen que presentar esa denuncia, pero para evitarnos cualquier conflicto, ya la Comisión Interamericana ya incluso tiene el formato tanto en PDF como de manera electrónica. Como pueden observar, el formulario es muy sencillo. Empieza con el nombre, correo electrónico, dirección postal y los va llevando, los va encaminando con cada uno de los datos. Señala, obviamente, si quieren que sea de forma anónima o que sea reservada la identidad. Si por alguna razón ustedes no son los afectados, también señala quiénes son las víctimas o quiénes son los afectados realmente de manera directa de la violación de los derechos humanos. Repito, hay algunos casos en donde hay una desaparición forzada y pues no puede ir la persona por lógica, no puede capturar esto. Entonces, a lo mejor algún familiar, alguna persona interesada en que aparezca esta persona, pues va poniendo los datos en donde, vamos, de la persona afectada como tal. También si si es una persona víctima que ha fallecido, hay que identificarla o dar una relatoria de quiénes son sus familiares. ¿Cuál es el estado que incumplió con la norma de la Convención Interamericana? Y después aquí tienen para describir todos los hechos. Van a decir, bueno, si a ustedes les toca hacer este ejercicio, tienen que identificar todos y cada uno de los hechos que están reclamando de una violación de derechos humanos. Imaginémonos, hacemos el ejercicio por parte de los padres de familia que están exigiendo los medicamentos de sus hijos. Yo no lo hice, ya lo hicieron ellos en su momento, pero como ejemplo puedo señalar aquí
cada uno de los hechos. En 1917, en el año 2019, no sé, en febrero, no sé, el Poder Ejecutivo señaló lo siguiente y va escribiendo todo lo que ha pasado desde el momento en que dejaron de percibir dichos derechos, como el derecho a la salud, y los van estructurando. Si tienen alguna prueba, hay que agregarla aquí, irla señalando. No se necesita adjuntar. Primero lo va a revisar la Comisión Interamericana y después se ponen en contacto con la persona. Va a identificar si existen testigos, hay que identificarlos y señalar incluso su identidad, es decir, nombre, domicilio, si tienen teléfono, y si quieren que se reserve su identidad. Y así sucesivamente. Y posteriormente vamos a la parte donde son los derechos violados, que es sus agravios como tal. Son los antecedentes, después vemos lo que son los agravios como cualquier demanda. Pueden ustedes poner cuáles fueron los recursos judiciales que utilizaron para llegar a esta instancia. Puede ser desde el juzgado, bueno, en este caso el juez penal, alguna de las salas, algún tribunal colegiado. Si van haciendo la descripción de todos los tribunales que estuvieron utilizando, bueno, que conocieron del caso y les fue negada esa justicia, entonces tienen que describirlo aquí y después, si existe algún peligro para la vida, esto es para las medidas cautelares, y que si el reclamo contiene una petición que ha sido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aquí es para evitar doble sentencia. Si se hizo ante el Comité de Derechos Humanos, allá hay un procedimiento. Y si se hizo ya, es para que no haya una contradicción de sentencias. Generalmente lo que pasa es de que si ya se dio allá, lo que van a hacer acá es sobreseerlo. Se presenta una firma, bueno, la firma es nomás ponen el nombre y la fecha y se envía la denuncia. En este caso no lo voy a hacer porque pues no tengo ahorita ningún caso en particular. Y ustedes, bueno, si no saben cuál fue el miembro violador o violatorio, mejor dicho, o responsable, aquí ustedes ponen quién es el dentro de los países miembros, quién fue. En este caso pues nos tocaría a nuestro país, ¿verdad? Y ustedes envían y con eso ya presentarían ustedes una denuncia. Repito, yo no puedo hacerlo porque pues no tengo así en particular alguna situación que sea violatoria de un derecho humano. Quizás en su momento tenga la necesidad de algún día, espero no utilizarlo y sobre todo no llegar a esa instancia porque implicaría algo mucho mayor, ¿verdad? Bueno, si alguien no tiene alguna duda, bueno, ¿tiene alguna duda en particular? Okay. Bueno, si nadie tiene alguna duda, creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. En todo caso, empezaremos lo que es eh, vamos, los temas importantes de derechos humanos que corresponden a varias convenciones. Vamos a empezar con el de, como ya les comentaba, el de violencia contra las mujeres. Vamos a ver una estructura muy rápida de cómo es atacado, bueno, cómo es protegido, mejor dicho, a través de tratados internacionales y cómo se ha aterrizado en México. Vamos a ver esa y vamos a ver de otras materias. Por lo pronto, vamos a iniciar con esta. Y ahorita en un momentito más les mando lo que son las diapositivas de la clase pasada, del viernes. Lo puse en conjunto, en lo que es del viernes y lo que es de hoy. Y como no tuve la oportunidad, tuve electricidad, bueno, no tuve internet ni obviamente electricidad desde el viernes hasta el sábado. El sábado ya como a las 4 o 5 de la tarde, pues ya no tuve la oportunidad de mandarles la actividad de la semana. Por lo tanto, en esta semana no van a tener esta actividad semanal. Pero les pido de favor de que estén atentos a estas actividades porque
repito, son actividades que forman parte de su calificación, ¿ok? Entonces, en esta semana no va a haber actividad hasta la siguiente semana por cuestiones técnicas. Si nadie tiene alguna duda, algún comentario, nos estaremos escribiendo, viendo y escuchando el próximo miércoles. ¿Vale?